con una pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias, el proceso de colaboración eficaz en el que se han aplicado mecanismos del derecho penal, premial, orientadas a la exención o atenuación de la pena, y el proceso por faltas que orienta las actuaciones procesales en delitos de menor lesividad. Mira, la reforma procesal coinciden todos los jueces y magistrados que han escrito, fiscales, defensores. Implica mucho más que armar un nuevo código. Se trata de un verdadero cambio cultural, un desafío político-criminal de trascendencia. Implica un aprendizaje teórico y práctico de modelos de litigación oral que asuman una metodología que desarrolla básicamente el modelo de procedimiento que proviene del tronco anglosajón. El sistema adversarial es tremendamente cruel, es su experiencia de ellos. Con la falta de preparación y con la improvisación, que se paga con perder el caso y hacer ridículos públicos. La necesidad de contar con una metodología adecuada que permita a los sujetos procesales actuar de acuerdo a los estándares que exige un sistema de esta naturaleza no debe confundirse con el desarrollo de habilidades de oratoria. La teoría del caso es plantear por la acusación y la defensa, ¿sí?, el planteamiento estratégico de lo que se va a acusar y cómo se va a defender. En algún planeta, no en este, en una experiencia que no es la mía, tardábamos 6 meses para traer un testigo con mucha dificultad. Leíamos su declaración y preguntábamos al oferente, que podía ser el fiscal o el defensor, después de leer su declaración, que lo interrogaron porque él era el oferente y nos decía: ¿me permites que quiero volver a leer otra vez todo? Si supieran cómo se castiga en el mundo esta situación, no tener estrategia, ofrecer por ofrecer prueba, sin saber qué se va a hacer, dice, supone contar con un esquema estratégico de análisis de preparación, denominado la teoría del caso, y el desarrollo de un conjunto de destrezas específicas orientadas a producir y manejar información. Esas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas por todos. Constituye un juicio básico cuyo conocimiento y uso eficiente proviene sustancialmente del entrenamiento. Son muchos de los aspectos muy interesantes que yo, para no llevar más tiempo con ustedes, he escrito un ensayo que ahora pues he procurado ponerlo al juicio crítico, porque yo creo que debemos asumir ese rol, tratar de exponer lo que pensamos debido al proceso penal, sistema acusatorio oral y derecho de excepción, que he expuesto en varios lugares y que con mucho gusto yo les voy a poner a ustedes un desafío sobre este tema de medios alternativos. Ocupa muchos aspectos el proyecto de planteamiento, pero nada más iré al tema medular. Otro de los temas pendientes que entronca con la noción de proceso penal como instrumento de pacificación social es la escasa utilización que se ha detectado en determinados países de los mecanismos de mediación y conciliación, así como de otras salidas alternativas al proceso previstas normativamente. Por ejemplo, los denominados acuerdos reparatorios para las manifestaciones de justicia penal negociada. Subsiste aún el subconsciente colectivo que tales salidas alternativas son una vía que fomenta la impunidad penal y son contrarias al principio de legalidad, esgrimido desde determinados sectores como verdadero dogma sobre que se construyó el proceso penal de corte liberal, pero que en la actualidad se encuentra en permanente crisis. Así, la reforma plantea la posibilidad de que el juicio concluya anticipadamente cuando reconoce ante autoridad judicial
y con conocimiento de las consecuencias el inculpado que participó en el hecho delictivo, ponderándose beneficios cuando acepta esa responsabilidad. El influjo de la victimología y el reconocimiento en las últimas décadas de la víctima del delito de un catálogo de derechos aconseja, en muchos casos, la opción por salidas alternativas que ofrezcan una reparación del daño causado. La justicia restaurativa trata de conferir un protagonismo activo a la víctima y al victimario en la determinación de la reacción jurídica al delito, sin desatender los objetivos previstos que la comunidad asigna a la ley penal. Logra que se satisfagan los intereses del culpable, de la víctima y de la sociedad, con efectos sancionadores, rehabilitadores y protectores. La mediación como actividad encaminada a la obtención de un arreglo entre el delincuente y su víctima es, por tanto, una técnica moderna de respuesta frente al fenómeno criminal que trata fundamentalmente de resolver el conflicto, que da el efecto de recuperar a aquel sujeto infractor de la norma, recompone en la medida de lo posible su relación con el afectado y a su vez proporciona una reparación satisfactoria para la víctima. Estoy hablando no de todos los delitos, obviamente. La utilización de esta salida alternativa no debe ser examinada desde una óptica puramente utilitaria o económica, esto es, como instrumento que contribuye a aligerar la saturación o sobrecarga del sistema de justicia penal, sino que son instrumentos adecuados para obtener la reparación del daño ocasionado por el delito, así como un instrumento de inserción social, siempre que su uso se ajuste a parámetros de racionalidad y no mediante un uso desnaturalizado de dichas instituciones. En todo caso, la definición del ámbito de aplicación de estas medidas alternativas de resolución de conflictos debe responder a criterios claros y bien delimitados, con la introducción de límites penológicos. Debe evitar una excesiva generalización que acabe convirtiendo el juicio oral en una especie de anomalía dentro del sistema de justicia penal. La potencialización de estas salidas alternativas entronca con una nueva cultura en el tratamiento del delito, que no descansa exclusivamente sobre la imposición de una pena de prisión, idea inspirada en las teorías retribucionistas de la pena, sino que responde a fórmulas de consenso en la solución del conflicto surgido con ocasión de la comisión de derecho delictivo. En relación directa con lo dicho anteriormente, otro de los retos que tenemos pendiente es disminuir los altos niveles de victimización secundaria que genera el proceso penal, especialmente cuando se trata de víctimas especialmente vulnerables, por ejemplo en el caso de los menores. La participación de la víctima debe ampliarse en el proceso penal. Hasta hoy continúa siendo especialmente traumática, generadora de altos niveles de ansiedad y en algunos casos podemos hablar incluso de verdadero maltrato institucional. Me atrevería en un exceso con ustedes y en conclusión poder leer una de mis últimas conclusiones. El verdadero reto del sistema de justicia penal, que como han dicho los expositores esta mañana, es una realidad. Es como cuando tenemos un hijo no planeado, que de repente nos dicen: estoy embarazada, y nace este hijo, que también hay que quererlo, hay que amarlo porque es nuestro hijo. Para eso somos juristas, para eso estudiamos derecho. Hay que prodigarlo, hay que procurar que crezca sano y fuerte, hermoso y útil además. ¿Sí? El verdadero reto de la reforma del sistema de justicia penal implica un cambio de la estructura cultural. Esto es la metamorfosis de la cultura de la mentira a la cultura de la verdad. No tan solo del juez, del defensor, del Ministerio Público. No tan solo de todos aquellos que concurren al proceso penal, víctima y ofendido, sino de toda la sociedad, por Dios. De los programas de estudio, de las universidades, de los medios de difusión, absolutamente de un compromiso de toda esta nación, en donde no podemos dejar a los otros el cambio si nosotros no somos capaces de gestionar en nosotros mismos ese cambio, si queremos heredar un país sustentado en el derecho, ese derecho que un día hicimos como propuesta estudiar. Muchas gracias.